Aquí estamos. Bueno, pues como ustedes recordarán, la sesión de ayer nos alargamos un poquito porque estábamos como pues muy entretenidos en las cuestiones prácticas y operativas de la cooperativa y en atender a los comentarios, preguntas y respuestas. Hoy es nuestra última sesión y voy a comenzar por darles buenas noticias. Para todas aquellas personas que no han logrado entregar todavía sus actividades, porque pues es una tras otra y todos los días, si se dan cuenta, hemos tenido tareas que hacer, les vamos a dar un margen de holgura de una semana. Van a tener hasta el día eh, de este lunes que viene en 8 para entregar sus actividades. Todas las tareas las tienen que entregar completas. Eh, cada caso particular pues es un poco distinto, que pues hay quienes ya tienen sus actas constitutivas, ya las hicieron, ya trabajan con ellas, ya vienen operando, y cuando esos sean los casos, que traten de hacer como un ejercicio para ustedes. ¿Cómo son los documentos que nosotros les estamos dando como formato y con información ya con los artículos de la ley a la mano? ¿Y cómo son los que ustedes ocuparon cuando se constituyeron? ¿Cuál es el objeto social que ustedes redactaron en sus bases? ¿Y cuál es el objeto social que ahora redactarían? ¿Qué le quitarían? ¿Qué le pondrían? ¿Cómo lo mejorarían? Vamos a hacer la labor, sobre todo porque recuerden que este taller también cumple otro objetivo. Algunas personas ya tienen su cooperativa, ya incluso tomaron otro taller. Entonces, ustedes tienen un doble compromiso de solidaridad cooperativa, de formar a otras personas, pero sobre todo, en la propia Comisión de Educación de nuestra cooperativa, pues tenemos que lograr fomentar los principios y valores y recordar lo que dice para la hora de hacer nuestras convocatorias, que no se quede nada más en letra muerta, al principio lo hicimos bien, o incluso para modificarlas ahora en términos y en lo futuro. Ya nos dimos cuenta que, bueno, la pandemia también nos ha traído aprendizajes. Había cosas que ahora creo que difícilmente vamos a dejar de hacer. Y hay otras que estamos ya queriendo regresar a hacer, bueno, ya sea un caso o el otro, buscamos adaptarnos y que todo vaya en concordancia con las circunstancias que se puedan presentar día a día. Y bueno, como se darán cuenta, ya estoy compartiendo pantalla. Nosotros precisamente ayer, en esa parte de ver que si tenían que ir las firmas de todas las personas y que si ya teníamos documentos para tramitar la certificación ante órganos político-administrativos en el caso de la Ciudad de México, alcaldías en el caso de las entidades federativas, los municipios, o bien también podría ser que estuviéramos asistiendo con un juez de distrito, con un juez de primera instancia, o incluso que vayamos con algún notario o con algún público, a las corredurías o a las notarías. Sea cual fuere el caso, el artículo 12 de la Ley General de Sociedades Cooperativas nos dice que los socios deberán acreditar su identidad y que sí entonces la cooperativa. Entonces, a ver, ¿cómo le vamos a hacer en un momento de COVID donde pues a lo mejor no nos dan tantas citas, nos largan más las citas? Pues tendremos que hacer labor autogestionaria para que además nos faciliten y nos posibiliten hacerlas en condiciones de sanidad. Me refiero a la sana distancia y al cubrebocas o lo que sea que podamos ocupar. Porque lo más importante pues es que procuremos por nuestro bienestar. ¿Qué es lo que va a acreditar la autoridad? ¿Cómo va a ratificar que es mi voluntad eh, incluirme en una sociedad cooperativa? Pues va a tener que acreditar que la firma que está puesta en el documento es mía. La sugerencia que yo les hacía ayer es que, pues en el momento en el que vayamos con esta autoridad administrativa, pues en ese mismo momento firmemos todos delante de la autoridad los tres documentos. Aún y cuando puede ser que nos entregue, pero ya nada sería después. O bien las vías digitales personas que no puedan firmar. Una vez que la autoridad fue
Y este, está nuestra cooperativa, que voy a reiterar. Podemos, personas socias de otro municipio o de otra localidad, pero la cooperativa debe pertenecer a la misma localidad de la autoridad que la va a certificar. El domicilio de la cooperativa, si yo estoy en Yuriria, debe corresponder a Yuriria, la autoridad que me va a certificar. Bueno, aprovechando pues que sí es más amigable económicamente hacerlo ante una autoridad como municipal o una alcaldía, pues tenemos que procurar que si así lo vamos a decidir y que nos vamos a ir ante esa autoridad, pues hacer una labor de gestión que nos permita dar continuidad. Que si después tenemos que hacer algún cambio, pues sepamos todas las personas de la cooperativa, o al menos quienes queden en el consejo de administración, eh, con quién podamos llegar. Ahora, tenemos que recordar que estas autoridades, las municipales o de las alcaldías, cambian cada 3 años. Y a veces ya capacitamos o ya le ayudamos a una autoridad a aprender y llega la siguiente administración y sean del mismo color o de otro color, cambian a todo el personal. Entonces, pues tenemos también que tener como mucha paciencia, mucha concordancia, recordar que la cooperativa no tiene, digamos, color de ninguna. Entonces, la cooperativa es una empresa y como tal, pues tiene que ser autogestionaria independientemente de quién esté del otro lado. Todas las personas, pues con esta conciencia plena de que si yo me convierto en cooperativista, me estoy convirtiendo en una persona que va a autogestionar, quiere decir que va por sí misma a acudir ante la autoridad que sea necesaria para hacer valer los derechos, los de, y bueno, nada respecto de mis, creo que yo voy a tener que tres tantos ante la autoridad. Aquí solicitud de certificación. Hay ocasiones en que de pronto la autoridad que nos vamos nosotros a certificar no tiene la más remota idea de lo que significa, que le estamos diciendo que ella está autorizada como autoridad para constituirnos, es que dice, bueno, a ver, déjame ver la ley, sí que sí, a ver, vamos a hacerlo. Pero no está familiarizada, no está familiarizada como autoridad con los requisitos que tiene que pedir. O sea, no es que nos pidan a veces las cosas de mala fe, es a veces por desconocimiento. Y aquí no se trata de atacar o cuestionar a nadie, sino de ser sensibles a que es una realidad con la que nos tenemos que enfrentar. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues vamos a brindarles de forma amigable la información. Vamos a hacer una solicitud de certificación en donde señalemos los datos como el domicilio, el teléfono, el correo electrónico de acuerdo con lo que establezca la ley del procedimiento administrativo de la entidad federativa. Mejor no queremos meternos bueno, en este caso es en el artículo 44, el artículo de la ley del procedimiento administrativo con la que tengamos nosotros que ver. En eso particular, ¿qué es lo que tendríamos que considerar? Que si la autoridad administrativa, ya sea municipal o de una alcaldía con la que me voy a constituir, no tiene idea, tengo que buscar la manera de tener una comunicación previa, incluso de ser posible antes de que ingrese mi solicitud, para saber si cuentan con algún tipo de formato, si para ellos es imprescindible que presentemos algo acompañando la solicitud, si, si no es necesario y podemos hacer todo en un solo tanto el día que ya nos va a verificar. Todo esto lo podríamos consultar previamente. Muchas autoridades hoy en día se prestan para poder ser localizadas vía redes sociales, ya sea su Twitter, su Instagram o su Facebook. Busquemos la posibilidad de acercarnos y de forma amigable y respetuosa, pues solicitar que nos atiendan. La mayoría de las autoridades hoy en día con las que nosotros hemos podido acudir
para hacer este tipo de gestiones o de acompañamiento se han mostrado sensibles al respecto. E incluso cuando les hacemos hincapié en, pues, el acompañamiento que requieren las cooperativas para su puesta en marcha, también se han mostrado interesados o interesadas en poder, pues, dar continuidad al proceso. Bueno, vamos a tener que acompañar forzosamente, cuando ya llevemos nuestros 3 tantos ante la autoridad, la solicitud o el acuse de recibido de la solicitud, que es lo que les estoy comentando. La autorización a la denominación social, requisito indispensable. Las bases constitutivas que ya elaboramos, ya discutimos y que además ya dijimos que sí las aprobamos en la reunión, en la Asamblea General a la que convocamos. eh, ¿Se acuerdan esa de la que platicábamos ayer? Bueno, pues esa fue para aprobar nuestras bases constitutivas. ¿Qué vamos a hacer en esa reunión? Pues ir pasando punto por punto de las bases constitutivas. Se escucha muy bajo el audio. Muchas gracias. Tenía muy bajito el sonido. Mil disculpas. Espero que se escuche mejor. Bueno, si todavía por alguna razón constante no contamos con la posibilidad de que nuestras bases constitutivas estén muy, como el borrador muy avanzado, que lo haya visto cada quien, y se alarga la reunión, a lo mejor partimos nuestra asamblea virtual para las bases constitutivas en este momento de COVID. Pero la atenta sugerencia es a que hagamos el esfuerzo por prepararnos previamente a esta reunión de Asamblea General donde vamos a aprobar nuestras bases constitutivas. Enviemos el borrador, hagamos los comentarios necesarios y sentémonos en una sola sesión a hacer toda la discusión artículo por artículo, con independencia de que después a lo mejor le tengamos que hacer otro barrido general para ver que los artículos vayan bien correlacionados, para ver que toda la información vaya en orden, tiempo y espaciado y la redacción y errores de dedo, etcétera. Cartas de manifestación de voluntad, porque le había bajado, que suena muy fuerte cada que entra. Copia de cabos de aportación. Copia de las identificaciones oficiales, de las credenciales pagadas, de la sede profesional, el pasaporte, de la licencia, del documento que yo voy a acreditar mi personalidad. Se le perdió, no lo tiene, tiene o tiene alguna dificultad para presentarlo, su documento. Recordemos que también en las presidencias municipales y en las alcaldías incluso nos dan ¿cómo se llama? Comprobantes de, ¿cuál es el nombre? Constancias de residencia. Y a veces la propia autoridad dentro de los requisitos te dice que asume con identificación oficial ese documento. Entonces, bueno, con independencia de lo que nosotros vayamos a presentar, tenemos que cumplir con todos los requisitos que nos pide la autoridad. Copia de comprobante de domicilio, y pues el predial, el recibo, el teléfono, lo que sea necesario para acreditar que tenemos un domicilio y dónde se encuentra este. Después de que veamos a la autoridad, puede ser que algunas autoridades dicen, espérense y de una vez les damos la certificación. La verdad es que eso es muy raro. Por lo general te dicen que regreses después a recoger tu certificación con tus sellos, etcétera. Una vez que se hace esto, pues ya regresas a recoger tu certificación. ¿Esa certificación quiere decir que ya con eso acabó nuestro trámite? Pues no. Ese mismo día que vamos a recoger la certificación, yo sugiero que lleven ya de entrada una solicitud por escrito para que la autoridad con la que fuimos, el alguien, la presidencia municipal, la secretaría de ayuntamiento o la delegación municipal o en la alcaldía, tenemos que llevar por escrito una solicitud para que le dé aviso a la Secretaría de Economía de que ya se está dando un uso a esa denominación social que nosotros apartamos. Y bueno, pues aquí es importante que nosotros consideremos que, pues, tener apartado el nombre implica que nadie más lo va a poder ocupar. Y hay que dar ese aviso. Con la certificación de todos estos
hayamos elegido como representante operativa, se va a que ya con su documento y su credencial de elector o con su documento oficial y quien sea representante legal debe acudir ante el registro público de la propiedad y del comercio de la localidad en la que corresponde a la localidad donde está el domicilio de la cooperativa. Aquí es importante considerar, por eso, que la persona que vayamos a elegir como representante legal debe ser una persona que tenga disponibilidad de tiempo. Muchas veces decidimos que a la misma persona que ponemos como presidente o presidenta del consejo de administración, la ponemos como representante legal. Y es válido. Aquí la circunstancia es que tenemos que considerar que esa persona tiene que tener disponibilidad de tiempo. ¿Qué tal que elegimos a alguien porque pues sabemos que es muy capaz, que es una persona muy comprometida, pero que está demasiadísimo ocupada? Bueno, si es una persona que siempre se da tiempo para todo, pues a lo mejor se va a dar el tiempo para esto, pero seguramente si es una persona muy, muy, muy ocupada, le va a costar mucho trabajo hacer el resto del trámite. Y nosotros necesitamos que sí le den, pues, prioridad para que podamos existir como cooperativa. Claro, si no nos surge, pues dejémoslo a que el tiempo corra. ¿Qué documentos van a ser los que tengamos que llevar en original? La autorización de la denominación que nos pidió la Secretaría de Economía, la convocatoria, el acta constitutiva, las bases, las cartas de manifestación de voluntad, la copia de los certificados de aportación, la certificación otorgada por la autoridad competente, la forma que nos pide la autoridad que nos va a registrar como ante su registro público de la propiedad, que en cada entidad federativa puede variar para constituirnos como sociedad cooperativa, el formato de pago, en este caso emite la autoridad, muchas veces lo podemos buscar por internet, nos metemos a la tesorería o nos metemos más bien a la página del registro público de la propiedad de la entidad federativa donde estamos. A veces ahí nos aparecen las distintas oficinas de las distintas regiones de la entidad federativa. A veces ya te metes directamente al que te corresponde y ahí te aparecen todos los datos. En fin, el caso es que buscando priorizar y evitar que vayamos muchas veces a checar estos datos, pues podríamos garantizar, asistir ya llevando todos los documentos y por supuesto pues el pago, ¿verdad? Porque es el formato de pago y el pago. Y el formato de solicitud de entrada y trámite de inscripción. En cada entidad federativa esto cambia. Con estos formatos pues vienen juntos, hay otros lugares. Aquí les pusimos nosotros una liga, sí, pero esta corresponde únicamente a la Ciudad de México. Además, bueno, ustedes deben saber que tienen que grabar en un disco toda la información anterior, porque se las van a pedir. Entonces, hay que tener esta documentación, a veces no tenemos como conciencia plena de para qué me sirve todo este papelería. Toda esta información la tenemos que tener muy bien ubicada, nosotros en un archivo, quien se la va a quedar de la cooperativa. También tenemos que tenerla en original, tenemos que tener una en copias, tenemos que tenerla toda escaneada pues en una USB, en un disco. Es muy importante que la socialicemos, pues, entre al menos las bases constitutivas y todo lo que tiene que contener nuestra acta, pues es importante que las personas que firmaron el acta constitutiva y que forman parte de la cooperativa, que son parte de nuestra Asamblea General, pues conozcan de esta información. Cada cooperativa se maneja de forma distinta, sin embargo, es importante que sepan pues que somos parte de un mismo todo, que esta es una empresa horizontal y que aquí valemos lo mismo todas las personas, por lo tanto, pues hay que socializar la información. A veces ahí viene el primer problema, que alguien se quedó con la información, salen del lugar donde lo certificaron y difícilmente la comparte. Entonces, bueno, sí es importante tenerla como claridad. Aquí pues está una sugerencia, espero que aplique solamente para la Ciudad de México. Les van a recibir la documentación,
hay unas ventanitas, cada entidad es distinta, pero por lo general está así como, pues es una dependencia de gobierno, tienen sus ventanillas, llegas, inicias con el registro, dejas tus documentos. Una vez que el trámite ya se agotó, la persona que lo tramitó deberá acudir a identificación oficial original y con su fotocopia a recoger la hoja de registro con los documentos ingresados. Te van a devolver todo tu paquetito y te van a dar tu certificación. Una vez que ya la tenemos, entonces sí, hay que darnos de alta ante el Registro Federal de Causantes, al Servicio de Administración Tributaria. Y bueno, para efectuar el alta de la sociedad cooperativa en el Registro Federal de Causantes, nuevamente, nuestro representante legal, nuestro presidente del Consejo de Administración, si es que lo elegimos, como representante legal, deberá acudir a la Oficina de Atención a los Contribuyentes del Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, previa cita solicitada por internet en la página que aquí les estamos. Tramitamos nuestra cita y entonces podemos ir. A ver, me van a decir, bueno, entonces, el trámite, ¿quién lo puede hacer? ¿Qué pasa si no está el representante legal? ¿Qué pasa si no tenemos en este momento una persona que nos pueda dar de alta? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Ya nos quedamos así, ya no podemos hacer nada o hay algo que se pueda hacer? ¿Ustedes qué opinan? Se puede dar un poder, Se puede un, dar un po poder. un poder notarial también puede ser, a alguna persona que tenga tiempo y para ese tipo de trámites. Sí, Marisela, eso podemos hacer. Y aquí el gran asunto está que una vez que nosotros hagamos eso, pues bueno, si lo hacemos ante notario, pues a lo mejor ya lo que nos ahorramos ya nos lo gastamos, ¿verdad? Pero Sí. sí lo podemos hacer. Entonces, pues sí es importante saber que sí hay una salida, porque a veces me dicen, no, pues ya nos quedamos así porque ya nadie puede ir, ¿no? Sí, sí, que se puede, se puede. Ahora, con el COVID, ¿qué está pasando con los registros públicos de la propiedad? Sí cerraron durante algunos meses, cuando se cerró todo, cerraron, pero una vez que ya se empezaron a abrir, dependiendo de los semáforos, están laborando. Casi en todos los espacios sí te piden acudir solamente quien va a hacer el trámite, con todas las medidas que nos piden en todas partes, pero sí están laborando. Y en el SAT, desde antes ya era por cita y pues ahora con mayor razón lo hacen por cita, pero sí te dan la cita, sí te atienden, o sea, de que se puede hacer. Las personas entonces que van a estar interesadas, que ya dijimos quiénes son los que van a ir al SAT, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a llevar? Otra vuelta. La autorización de la denominación social que nos expidió la Secretaría de Economía, la convocatoria, el acta constitutiva, las bases constitutivas, las cartas de manifestación de voluntad, copia de los certificados de aportación, eh, la certificación que nos entregó la autoridad, en este caso la delegación o la alcaldía que nos constituyó, y el comprobante de domicilio y una identificación oficial de la persona que sea representante legal. Aquí es importante que sepan, o sea, me voy a regresar un poco a lo que habíamos dicho en sesiones pasadas. La persona que nosotros hayamos elegido y que va a hacer el trámite tiene que contar con su RFC con firma electrónica, porque se lo van a pedir. Entonces, pues, si no tiene el trámite, no nos alarmemos, nada más que vaya y se dé de alta y después que saque la cita para la cooperativa. Esto sí lo tienen que saber porque pues es un requisito. Sin él no nos van a dar nuestro RFC, nuestra clave CIEC y la firma electrónica de la sociedad cooperativa. ¿Y eso para qué nos va a servir? O sea, ¿yo para qué quiero dar de alta la sociedad cooperativa ante Hacienda? ¿Para qué quiero registrarme? ¿Para qué quiero seguir todo el trámite? Bueno, porque ya dijimos que somos una persona nueva que están haciendo y que va a tener derechos y que va a tener obligaciones. Entonces hay que buscar los mecanismos, las formas para que mi sociedad cooperativa, que es una empresa social, pueda tener esa representatividad ante terceras personas para que pueda comercializar sus productos. Ayer una compañera, Patti, que nos dijo que hoy no iba a poder ingresar,
nos decía, bueno, ocurre que en el caso de ella, de pronto podemos, a lo mejor no puedo por la ley ser socia de otra cooperativa, pero sí puedo tener relaciones comerciales con otra cooperativa. O sea, yo le puedo vender mis productos a otra cooperativa o contratar sus servicios. Sí, sí lo podemos hacer. En el caso de Sara, por ejemplo, digo de Marisela. Marisela quiere poner una cooperativa de construcción. Y a lo mejor tenemos otra cooperativa que le puede vender los materiales para la construcción de las casas. Tenemos una cooperativa que le puede dar la mano de obra que es de personas trabajadoras, ¿no? Eso en nuestro país todavía no está como muy socializado, pero se ha comentado mucho respecto, por ejemplo, a las personas que se dedican a hacer la limpieza en casas, que podrían estar formando cooperativas y así garantizar, pues, tener como más seguridad en su relación con las personas que las contratan. Bueno, pues aquí entonces, en el caso de las sociedades cooperativas de producción, la atenta sugerencia que se resalta es eh, que no se requiera, que no se elija el régimen general de ley. Por sus bondades, se sugiere elegir el régimen por el cual las sociedades cooperativas de producción optan por diferir sus ingresos, pues en este último se simplifica la presentación de declaraciones y solo paga el impuesto sobre la renta, ISR, que se le retiene a las personas socias. Eso quiere decir que como sociedad no paga ISR. Este tema, esta notita que viene aquí, muchas veces algunas, digamos, personas morales que no necesariamente son cooperativas, han buscado tener pues esa suerte de bonificación o de no pagar ese ICR. Y entonces, según nos han dicho algunos expertos, eso es lo que ha dado en realidad lugar a que se hagan ciertos cambios. Ah, creo que alguien está teniendo problemas para entrar. Jesús, ¿quieres hacer un comentario? Zairam, no sé si estás conectada. Alguien nos está hablando por chat que Sí, tiene algún problema para entrar. sí, Ale, quería preguntarte en este tema de cómo hay que darla de alta y bajo régimen, ¿podrías poner un ejemplo de una cooperativa, sobre todo en esta parte tan importante porque es donde luego a veces uno no sabe y resulta que la das de alta en el régimen general de ley? Y a la hora de hacer la declaración de impuestos, pues creo que a veces nos damos con la sorpresa de que hay que pagar un poco de más o nos retienen más impuesto. Entonces, ¿cuál sería, digamos, en un ejemplo que tú conozcas en esta experiencia que ya tienes de una cooperativa que no se dio bajo este régimen general y que lo registró, digamos, en eh, su, en cómo se organiza la cooperativa? No sé, que pudieras poner un ejemplo ahí. Mira, Jesús, a mí lo que me ha tocado encontrarme en la práctica es cooperativas que realmente no han dado su trámite, que se quedan como a la mitad con la certificación. Me ha tocado otras, por ejemplo, que sí se dan de alta, pero ni siquiera supieron cómo, no abrieron la cuenta bancaria y pues que realmente cobran ya como van pudiendo y a veces haz de cuenta que estás tú como presidente del consejo de administración de la cooperativa, ni siquiera como tesorero, y dicen, páguenle a Jesús. Y entonces a quien te están pagando es a ti. Entonces, cuando realmente las cooperativas comienzan a funcionar y ya, digamos, ya van encaminadas, van encarreradas, ya tienen una cuenta bancaria y las encontramos en el paso, lo que nosotros les hacemos la sugerencia, porque de entrada no te comentan cómo se dieron de alta, ¿no? O sea, casi nadie conoce como de esos detalles de su cooperativa. A lo mejor lo platicaron en algún momento, pero no lo tomaron en consideración. Entonces, cuando los comenzamos a preguntar, lo que nos van a decir es, vamos a revisarlo. Y lo que nosotras les sugerimos es, no sé si alguien más está teniendo problemas. César me parece que también. Perdón,
pero es que están mandando y me llegan a el celular. Entonces, lo que nosotros les sugerimos es siempre acercarse con una persona que tenga conocimientos contables. El otro problema con el que nos hemos encontrado en la práctica, concretamente con una cooperativa de Chiapas, que ya estaban comercializando trajes típicos a personas de una universidad particularmente y de otros países que ya iban y les compraban. Y les pedían que les dieran factura. Y entonces, cuando nos encontramos que era otra universidad distinta a la que las había ido a capacitar para que pudieran mejorar su producción, para que pudieran mejorar la compra de sus insumos y que no se deslavaran o que pinturaran mal con la tela, etcétera, no les habían brindado justamente la capacitación para saber estos temas que tienen que ver con, más que con contable, con derecho fiscal, ¿no? Y de pronto, pues, ni siquiera tenían mucha idea de que al correo electrónico que habían dado de alta lo tenían que revisar porque que les iban a llegar ahí notificaciones de Hacienda. Entonces, cuando les hicimos el cuestionamiento para que revisaran esa parte, pues de pronto, pues no tenían idea. Lo que yo les puedo decir es, una vez que ya, bueno, me estoy yendo más allá con lo que me preguntaste, pero porque es la realidad. Muchas veces desconocemos totalmente como cooperativa con qué régimen elegí, hacia dónde me fui. Una vez que ya lo hacemos, tampoco creamos que, bueno, elegí el régimen general de ley, entonces ya estoy perdido o perdida. No, ese se puede cambiar. Tu contador, tu contadora te puede ayudar a que hagas ese trámite y a cambiarlo. Podrías no tener contador y ni contadora y que tú, Jesús, digas, yo soy el representante legal, soy el presidente del Consejo de Administración, yo voy y hago el trámite. Entonces puedes sacar cita al SAT, llegar al SAT y pedir que te hagan el cambio de régimen. O sea, no es algo que esté fuera de nuestro alcance. Si yo sugiero que acudan con una persona contable, aunque a veces sé que ni los contadores le saben al tema de las cooperativas, también me ha llegado a pasar que de pronto una persona que tiene muchos años en lo contable y le empiezo a decir que si nos puede dar un taller particularmente a las personas cooperativistas para que, ya les está contestando, para que podamos aprender a hacer estas cosas, pues si no solo con su acompañamiento, un taller breve, me he encontrado con personas que me dicen, no, no le sé. O sea, es que las cooperativas tienen un régimen raro, son diferentes, no sé qué. Entonces, no es tan sencillo, así como tampoco encontrar abogadas o abogados que sepan del tema cooperativista. De verdad que a veces cuesta trabajo porque a mí me ha tocado como abogada que me digan, es que las cooperativas ni son empresas. ¿Quién sabe qué son? Pero son una cosa como extraña porque no son asociaciones civiles, pero tampoco son SA, pues quién sabe cómo las regulan. Entonces, como esta es la realidad, Sí, esto es a sí, lo que nos vamos a enfrentar, pues lo mejor es quitarnos el claro. miedo. ¿Qué puedo hacer? Puedo acudir directamente al SAT, puedo llegar. Además, parecería extraño, pero a veces en el SAT te pueden dar mejor orientación, Ah, porque si saben, no necesariamente así. A mí me ha tocado tener experiencias, sobre todo en el interior de la República, donde sí ayudan a que las personas por sí mismas puedan obtener información. ah, También hay que tener claridad en algo. Una vez que nos convertimos en cooperativistas, nos convertimos en personas autogestionarias. No está la información. Ya la buscamos, ya consulté con un contador, también con una persona que abogada, fui a la notaría, fui a la delegación, al municipio y nadie me sabe decir este tema o cualquier otro de la cooperativa. ¿Qué vamos a hacer? Es más, al siguiente paso, a la apertura de la cuenta bancaria. Hay entidades federativas donde me he encontrado que acompañamos a o que ya van a las personas acompañadas con otras y que se la cierran y se la cierran o no se la van a abrir. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? ¿Nos quedamos atados de brazos? Por ejemplo, las compañeras de Chiapas, que en su mayoría no hablaban español. ¿Qué hacen? ¿Se quedan sin cuenta bancaria y entonces ya no le pueden vender a nadie ni facturar? Pues tenemos que aprender a hacer redes y cadenas, no solo de valor, también de apoyo. Para eso están los organismos de integración. De pronto decimos, es que no nos podemos asociar, ¿para qué nos sirve hacer una unión de cooperativas o una federación? ¿Y para qué me va a servir buscar si hay confederaciones de lo que yo hago? Y si no hay, hacerla.
O sea, que existe, veo que no representa, integrarla. Para esto nos sirve, para que pueda lograr esa información. Oye, ¿Qué ha y ocurrido? Sí, eh, Jesús. ¿pueden ser beneficiarias donatarias también las cooperativas? Mira, en este momento está habiendo una serie de reformas con respecto al tema de las donatarias. Las, para las asociaciones civiles particularmente, que son las que pueden ser donatarias. Recordemos que en el ámbito internacional solamente tienen el resto de los países que yo estudiaba hasta este momento, puedo encontrarme con alguna sorpresa, pero los que yo he estudiado, los órdenes jurídicos se dividen en dos, público y privado. En México nos dividimos en tres, público, privado y social. Dentro del social, en México tenemos empresas sociales y por otra parte tenemos a las asociaciones civiles, pero no son lo mismo, son distintas. En los otros países tienen sector privado y sector público. Entonces, dentro del sector privado tienen una extraña mezcla, donde están las cooperativas y las, ¿cómo les? Pues digamos las asociaciones civiles, pero son, les llaman el grupo de las no lucrativas y las tienen en la misma bolsa. Entonces, cuando se habla del tema de las donatarias, para ellos, pues es un tema como de verlas como en una misma amalgama. Pero, ¿qué implica ser donataria? ¿Por qué te van a donar? Tú Jesús, ¿cuál ves que sea la naturaleza jurídica de que una persona pueda ser donataria y no donante? Y no donante. Bueno, es que todo esto que a esto que estás ahora impartiendo, nosotros lo hemos estado experimentando no en una cooperativa, sino en una sociedad, en una AC, a Ujú. una asociación civil. Entonces, eh, pertenecíamos antes a otra asociación civil que era beneficiaria de donaciones. Y había empresas que de repente el que estaba como representante legal nos decía, oye, nos acaba de donar una empresa para las escuelas tantas libretas, ¿no? Y decíamos, pues qué padre, ¿no? Entonces ya íbamos y nos las daban. Tengo entendido que estas empresas, esas donaciones las toman como deducibles de sus impuestos también. Entonces, había ese apoyo por parte de organismos tanto del sector privado también como de organizaciones ONGs, del propio gobierno, que te daban ese beneficio, ¿no? Y por eso nos hemos quedado pensando en que si se puede para las cooperativas, pues sería bueno porque ayudaría a la cooperativa. Cualquier donación que te quieran dar, ¿no? Pudiera ser en capacitación, en materia prima, en maquinaria, híjole, infinidad de cosas que se pueden ocupar, ¿no? Si existen, yo no sé, por eso te pregunto. Es que fíjate que esa pregunta que tú me estás haciendo, regular, eso es una pregunta como reiterativa. Ujú. Sí, De hecho, viene muy ligada cuando te dicen, pero es que las cooperativas son para que te den recursos a fondo perdido, como que van una con la otra, ¿no? Ujú. O soy donataria o soy a fondo perdido. Y la realidad es que es una gran diferencia ser una sociedad cooperativa de una asociación civil. Mm. Una asociación civil se va a organizar buscando ayudar una cuestión, una causa, pero no buscando que a partir de que ayudan esa causa se van a convertir o van a poder mejorar sus condiciones económicas. O sea, a lo mejor tú pones una causa, Jesús, que dices, voy a formar una asociación civil para dar capacitación a las niñas y niños de la calle. Y voy a conseguir que me den una donación o que me den un recurso a fondo perdido para tener las hojitas que voy a ocupar o las plumitas que vamos a ocupar o que alguien nos dé un recurso a fondo perdido para ir a llevarles a las niñas y los niños de la calle a los que estamos capacitando, pues materiales para que ellos puedan leer o darle continuidad a la formación que los estoy impartiendo. Digamos, esa naturaleza de la asociación civil, que si bien es ayudar, sí la compartimos como cooperativas porque nosotros buscamos ciertos fines
principios, valores y prácticas. Los valores y los principios que están en la propia Ley General de Sociedades Cooperativas. Pero somos una empresa. Entonces, las cooperativas, ¿qué es lo que buscamos? Las cooperativas lo que estamos buscando es mejorar nuestras condiciones económicas. Entonces, cuando vemos esa parte de buscar ser donante o donataria, es porque tenemos que tener como esa claridad. ¿Para qué me estoy constituyendo? ¿Me corresponde ser donante o me corresponde ser donataria? Con independencia de que en este momento el criterio para las donatarias esté cambiando para todas las asociaciones civiles, hoy yo le sugeriría entrar hay una página de Facebook que se llama Red de México por la Paz, y ahí subieron un video de otra asociación civil que estuvo hablando justamente de este tema de las donatarias. Pero con independencia de eso, Jesús, a ver, tu cooperativa va a generar un excedente. Ese excedente, ustedes como cooperativa van a decidir en qué se va a gastar. Ese es el objetivo, que tu cooperativa pueda obtener un excedente. Si tú constituyes una sociedad cooperativa pensando en que no voy a lograr tener nunca jamás excedente, o sea, no voy a tener remanentes, voy a tener que buscar quién me apoye con algo para poder sobrevivir, entonces nos estamos equivocando de figura jurídica. La que tendríamos que buscar es una asociación civil. Las sociedades cooperativas sí van a buscar ser autosostenibles. O sea, que yo solita, por mí misma como cooperativa, pueda comprarme mis papeles, mis hojitas para mi comisión de educación, mi complemento para lo que yo esté haciendo. Algunas cooperativas forman a partir de sí mismas asociaciones civiles para poder cumplir con labores de filantropía o de asistencia social, ¿no? Por ejemplo, tienen clubes deportivos o tienen espacios para la cultura y para las artes. Cada cooperativa se puede organizar de manera distinta. ¿Para qué hacen esta parte? A la cooperativa, en este caso, ¿para qué pone una asociación civil? Espero con esto no solamente responder tu pregunta, sino ayudar a como a disipar dudas respecto a nuestra figura jurídica. O sea, yo voy a poner una sociedad cooperativa no con la expectativa de lograr tener una donación de algún lado. Yo voy a poner una sociedad cooperativa con la expectativa de que voy a generar excedentes y remanentes. De que si yo logro obtener un financiamiento, ya sea a fondo perdido o no, a partir de ese financiamiento que yo logré obtener, puedo ayudar a acrecentar mi negocio, idea o plan de negocio, pero además voy a tener la suficiente capacidad para poder pagar ese financiamiento. Si fue a fondo perdido, qué mejor, porque ya tengo un colchón extra. Pero si no fue a fondo perdido, excelente, porque tengo para pagarlo y además seguir creciendo. Esa es la visión. Una sociedad cooperativa tiene todo el potencial y más para poder ser exitosa y plenamente sustentable, sostenible a ultranza. ¿Por qué? Porque todas las personas, es distinto si yo te contrato, Jesús, para el negocio que a mí se me ocurre, a que si formamos con otras personas un negocio que se nos ocurra a todas, porque el compromiso va a ser hacer crecer ese negocio. Entonces aquí lo primero es como que cambiarnos el chip de que primero formo mi cooperativa y luego pienso a ver si puede ser un negocio o un proyecto sostenible. No. Primero me ayudo a mí misma, a mí mismo, generando una idea de negocio o un plan de negocio. Veo todas las opciones y todas las aristas, como nos dijo Leonardo, si mal no estoy, en una sesión que él hizo un FODA, un DAFO, y que a partir del DAFO sacó su objeto social. Hagamos el esfuerzo por hacerlo así para constituirnos con la figura legal que nos corresponde. Si bien es cierto, yo te puedo decir que sí hay sociedades cooperativas que buscan ser donatarias y que hacen que sus bases constitutivas sirvan para cumplir requisitos para ser donatarias. Pero yo podría decirte también que entonces nos estaríamos desvirtuando como figura jurídica.
porque la figura jurídica es una empresa social. Y las empresas tienen que tener esa posibilidad incluso de poder en su caso aportar hacia otra. ¿Por qué esta visión de vernos como donatarias? Sobre todo cumple la función de las distintas comisiones que nosotros formamos y de los fondos que constituimos para ciertas cosas. Entonces decimos, bueno, es que yo voy a formar a partir de mis fondos un hospital, o voy a formar una escuela, o voy a formar otro espacio, Jesús. Entonces, sí podemos lograr hacer esos ejercicios posibles a través de ciertas contribuciones de distintas personas físicas o morales. Pero eso, aquí viene la escuela va a ser propiedad de la cooperativa, va a ser propiedad de la comunidad, en algunos casos del ejido. ¿Cómo la vamos a dejar? ¿O vamos a hacer una nueva figura legal? Para que sea el hospital, para que sea el dispensario médico o para que sea la escuela. Por lo general hacemos una nueva figura jurídica, las cooperativas que existen, así es como funcionan. Hacen un hospital y el hospital es una nueva figura jurídica que a veces la hacen AC, a veces la hacen IAP e incluso otras veces la hace cooperativa. Pero esa ya es una decisión de cada cooperativa. Entonces, pues lo que te estoy diciendo es que sí hay quien lo hace. Los requisitos para ser donatarios ahora han cambiado y desde antes los requisitos que estaban pues te establecían las figuras jurídicas que podían hacer parte de esto y lo que tenían que cumplir. Nosotros como cooperativa somos una empresa, no perseguimos la ganancia, perseguimos el excedente, es una diferencia. O sea, para nosotros cuando se dice no somos lucrativas, no quiere decir que no generemos más riqueza para las personas que nos integramos y para nuestros entornos. Quiere decir que no estamos persiguiendo la ganancia por sí misma, que ese no es nuestro objetivo. El objetivo no es que yo gane y gane y gane dinero. El objetivo es que sí, las personas que integramos la cooperativa estemos mejor que como estábamos antes y que la localidad en la que estemos esté mejor que como estaba antes de que nosotros estuviéramos como cooperativa. Esos son los objetivos que busca nuestra cooperativa. Quisiera intervenir Sí, Marisela. rapidísimo. Entonces, las cooperativas tendríamos que tener apoyos financieros blandos, ¿no? Préstamos blandos para poder sacar adelante nuestros proyectos. Como en otros países, le prestan con intereses más bajos y para no ir a fondos perdidos, buscar fondos perdidos, pero sí con intereses más bajos, ¿no? Créditos blandos para comprar maquinaria, para muchísimas cosas que pudiéramos, y aquí en México no tenemos esos apoyos. En la banca o los bancos, afortunadamente ahorita el presidente creo que está viendo lo del Banco del Bienestar. No sé hasta qué punto nos pueda ayudar a sacar nuestros proyectos, porque sin dinero no podemos hacer grandes cosas y apenas ya podemos constituirnos y después la economía pues ahorita está difícil y necesita un apalancamiento. Creo que ¿cómo podríamos hacerle? O sea, no queremos que nos regalen dinero, pero sí que un apalancamiento con intereses dos. Dar en el clavo. Yo creo que la pregunta de Jesús va muy enfocada hacia allá. O sea, más que nada, todas las personas lo que queremos es mejorar nuestras condiciones de vida. Entonces dices, bueno, armo mi cooperativa y me meto como donataria. No es por desanimar a nadie, pero yo quiero decir que si antes estaba difícil, ahora está mucho más complicado con las reformas. Pero lo que aparte les quiero decir es que este tema de los recursos o de los financiamientos, por disposición de la Ley General de Sociedades Cooperativas vigente, tendríamos que tener la posibilidad, como cooperativas y nuestros órganos de integración mucho más, de que las autoridades municipales, estatales y la federal nos escucharan y nos permitieran otorgarnos fondos de garantía para que nos pudieran dar esos financiamientos de los que nos está preguntando Maricela.
Eso no ha aplicado hasta ahora. No me acuerdo si Jesús o quién me preguntó la sesión pasada que si podía dar algún ejemplo de algo que esté pasando. Pues les platiqué la Confederación Pesquera que está caminando. Lo que podríamos buscar es obtener una suerte pues, de recursos, que se pensara y que se comprendiera que las cooperativas somos un grupo de personas que estamos unidas y que estamos buscando un bien común. Sí, es que Entiendo la visión del presidente de querer dar recursos a lo individual, pero eso desconoce la naturaleza de una cooperativa totalmente. es que fíjate que como lo planteabas la clase anterior, cuando revisabas la ley de Hacienda, había un punto donde decía que debe de otorgar ciertos créditos, ¿no? Y yo te preguntaba eso, si tú alguna vez ya los habías gestionado, ¿no? Y, Sí. y me decías, no, nunca, no sé, es más, ahí dice, pero no sé si existan o no, quién sabe, ¿no? Entonces, mira, no sé, fíjate que con todo esto que comentas, eh, ahora con esto de que los apoyos salen directos de la federación a las personas, aquí en donde yo vivo, el responsable regional de la Secretaría de Bienestar, es un dato que les comparto ahí, ellos están dando créditos a la palabra. No sé si ahí donde vivan, desconozco cómo está estructurado en todo sé que en todo el Estado de México hay un responsable de esto y hay un crédito que te dan que empieza a ser, es una tanda, así les digo, creo, no estoy muy informado sobre el tema, me parece que se llaman tandas del bienestar y te otorgan un préstamo, el primero es creo de 5 o 6 mil pesos, ¿no? Y te dan un determinado tiempo, no sé cuántos meses, si lo regresas, vuelves a pedirlo, pero ya te lo dan del doble. Y así vuelve a pasar otro tiempecito, lo vuelves a regresar y te vuelven a dar el triple. Pero ayudan también si tú llevas tu acta constitutiva de que estás como sociedad Como empresa. cooperativa, Ujú. ajá, también el incentivo creo que es más. La verdad es que, como dices tú, han cambiado muchas cosas y dentro de tantas cosas que han cambiado, también no nos hemos dado la tarea. La verdad es que yo hace poco también lo estuve investigando y fui encontrando eso. Ahora hay nada más un determinado monto porque evidentemente llega mucha gente y toda la gente así como nosotros que andamos buscando como que pues el tener el incentivo para poder crecer, pues de repente cuando vamos dicen, no, pues ya se acabó o espérense a que se aperture el próximo porque miren, son muchos, ya nos enseñan ahí la lista de todos están formados, ¿no? Pero valdría la pena que lo hicieran, ¿no? Hay dos secretarías particularmente que han abierto convocatorias este año y que incluso han estado tocando puertas para ver a quién se les apoya con las personas que tienen el guinda. Es la Secretaría del Bienestar y la Secretaría de Economía. Manejan desde distintas aristas, pero manejan financiamientos. Entiendo que, por ejemplo, para la Secretaría del Bienestar, como que hubo una especie de censo, mientras que se hizo el censo a las personas, se les revisó, bla, 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 y después se les llamó y ya se les estuvieron entregando los cheques o los recursos, pues, para que los pudieran recibir si tenían negocios. Entonces, si mal no estoy, me parece que para tu negocio, por ejemplo, si lo tenías abierto, creo que el monto llegaba a ser de 25,000 pesos, pero depende. Entonces, y además también hay entidades federativas que han dado apoyos para las cooperativas particularmente. En el caso de la Ciudad de México, durante ya varias administraciones, la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo tiene su propio programa de fomento. ¿Alguien más nos está levantando la voz? Eh, José Luis Espinosa, adelante. Te escuchamos, José Luis. José Luis, creo que Tiene apagado el micrófono. ¿Sí? ya te ¿Me escucha? escuchamos.
Bueno, Sí. les comento, en cuanto a las tandas del bienestar, pues son de 6,000 pesos, ¿no? Que decían hace rato, que comentaban que si pagas, pues se hace uno acreedor a lo doble, que serían 10,000 pesos, después son 15, 20 y hasta 25. Entonces yo fui acreedor a la tanda del bienestar de 6,000. Ya voy a empezar a pagar ahora en noviembre, del 1 al 5 de noviembre, 500 pesos. No, miento, 600. Es durante 10 meses, que son los 6,000. En cuanto tú terminas de pagar, pues te dan 10,000 pesos. Ya eres acreedor a 10,000. Y después así sucesivamente, 15, 20 y hasta 25, pero según tengo entendido. Pero siempre y cuando tú seas un... yo en mi caso, por ejemplo, hago vino artesanal de hierbas de aquí de la región. Este es un licor artesanal que hacemos en el Oro. Y pues bueno, es eso lo que yo hago, y por eso fui acreedor a esa tanda del bienestar de 6,000 pesos. O sea que tienes que tener una actividad productiva. Sí, así es. ¿No? Bueno, qué bueno que... Bueno, pues ya ejemplo. Pues bueno, habrá que buscarlos. Digo, y si insiste, generar de Ávila y Gueros. Hola. Pues también les quería comentar que hay bueno, yo vendo en Mercado Libre desde hace tiempo y ellos también están implementando esa acción de créditos a los que venden, pero hay muchos que pues apenas se están metiendo a la plataforma digital y si compran un lector de tarjetas para poder cobrar con tarjeta de crédito, igual son acreedores a préstamos desde 5,000 hasta 70,000 pesos. Igual los préstamos de Mercado Libre son muy accesibles porque te dicen desde un inicio cuánto te van a cobrar de intereses, en cuánto tú seleccionas el plazo en el que lo quieres devolver, y también puedes pagar todo el monto del préstamo. Por ejemplo, si vas en el mes 5 apenas y ya tienes el dinero otra vez, lo pagas y ya no se te cobran los intereses que te iban a cobrar los intereses que te dijeron al inicio del préstamo, o sea, la Te proporción. condonan. Ajá, y pues sería buena idea para los que estén buscando algún apoyo para empezar su negocio. Yo, pues vendo en Mercado Libre varios productos, solo que pues me interesa mucho este curso de las cooperativas porque, pues como le comentaba antes, llevo materias relacionadas en la escuela con esto. Pues yo te agradezco, César, porque es importante que las personas jóvenes se familiaricen y nos ayuden a que esto siga vigente, porque puede ser que estemos muy interesados en el cooperativismo, pero a mí me preocupa cuando somos puras personas como de más, cada vez más grandes, porque no nos vamos haciendo más pequeñas, pues estamos interesadas e interesados en el tema. Bueno, voy a cerrar la sesión, esta es nuestra última sesión, y es importante que resolvamos ciertas dudas. A veces nos dicen, es que tú pudiste hacer tus bases constitutivas, pero no las vas a poder cambiar. Esto es mentira. Las asambleas más relevantes de las sociedades cooperativas, y son relevantes por la importancia que tienen. Si digamos, César ya se constituyó, pero quiere hacer algún cambio, eso se llama una modificación a tus bases constitutivas. Entonces, lo que se tiene que cuidar es la emisión y publicación de la convocatoria. Recuerden, ya dijimos, nos dedicamos una sesión a hablar de este tema de la convocatoria. La convocatoria puede ser para las asambleas ordinarias o para las asambleas extraordinarias. Recuerden que en la asamblea es donde se toman decisiones importantes, pues dentro de esas decisiones importantes están las modificaciones a nuestras bases constitutivas. 2, pues la celebración de la asamblea ordinaria o extraordinaria, según sea el caso, la elaboración y la firma del acta y de todas las documentales complementarias, la tramitación nuevamente de la certificación ante un órgano público administrativo de la Ciudad de México, una alcaldía o un municipio en el Estado de México, o una notaría o una correduría, juez de distrito, juez de primera instancia. Y luego, nuevamente, vamos a tener que hacer un registro otra vez de estos cambios que hicimos a nuestra base constitutiva. O sea, chéquense cuánto fue todo el trámite.
Emisión y publicación de la convocatoria. Bueno, acuérdense que ya dijimos que todo podemos buscar en nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas y eso lo vamos a encontrar. Ya dijimos la sesión antepasada, un ejemplo y el artículo en el que está, y además esto se los dejamos de tarea. Entonces, bueno, estos ejemplos ustedes ya los tienen. Les vamos a compartir además hoy o mañana muy temprano algún otro material para que ustedes puedan pues complementarlo, para que puedan hacernos llegar todos sus materiales y demás documentos. Y aquí hay una parte que quiero referir muy claramente. Nuestra Ley General de Sociedades Cooperativas tiene una ley supletoria. O sea, hay una ley que va a aplicarse cuando alguna situación no esté muy clara en la Ley General de Sociedades Cooperativas. Y es muy triste, pero esta es la Ley General de Sociedades Mercantiles. Digo triste porque nosotros no somos un ente privado. En México está muy claro que pertenecemos al sector social, entonces como, ¿por qué nos ponen ahí? Bueno, pues esto es algo que deberíamos estar cambiando. Si bien es cierto, la Ley General de Sociedades Cooperativas y todas las disposiciones que le son aplicables, tanto las hacendarias como las de seguridad social, como tantas y tantas otras, incluida esta de la Ley General de Sociedades Mercantiles, si bien es cierto que sí se requieren modificaciones, también lo es que para hacer una modificación a nuestra legislación se tiene que convocar al sector cooperativo. Entonces, a mí me parece muy saludable, compartía yo un video en nuestro grupo de WhatsApp, a mí me parece muy saludable que exista la posición de, digamos, querer reformar y adecuar una transformación completa a la legislación cooperativa. Por supuesto que eso es importante. Pero para hacer esa transición de esta reforma a la regulación cooperativa, se tiene que escuchar necesariamente a las cooperativas. O sea, yo no puedo poner una regulación para una serie de actividades, y en ese caso empresariales, sociales, como son las de las cooperativas, sin escuchar la experiencia de quienes ya tienen una cooperativa, de quienes ya saben qué les duele y qué no. O sea, por muy buenas intenciones que tengamos, si no sé exactamente de qué estoy hablando, si ni siquiera conozco bien la denominación de la ley que voy a reformar, que es una ley general y no una ley federal, la complicación estará un poco más grave. Además, si solamente voy a reconsiderar para estas adecuaciones al Poder Legislativo y a una parte del Poder Ejecutivo, que es actualmente quien tendría a nivel federal las políticas públicas para el sector cooperativo, y no ha habido políticas públicas para el sector cooperativo de administración, pues entonces sí está como de preocuparse, ¿no? Porque pues si ni siquiera en el Consejo Consultivo del INAES se informó a las cooperativas que formaban parte de este consejo, las administraciones pasadas, que los iban a quitar y que iban a poner a otras personas, tuvieran o no cooperativas, entonces esas sí son las del sector. Porque así como estamos en este momento hablando de que a lo mejor no queremos que nos den un regalo, a ver, denos un financiamiento, pero que tenga facilidades. Y sí sirven estos créditos a la palabra, pero son individuales. ¿Qué tal que hacemos o socializamos uno más? A lo mejor ya existen, pero nada más hay que socializarlos y explicarlos a todas las cooperativas para que sepamos de qué se trata. Aquí es importante que tengamos la sensibilidad necesaria y suficiente para saber que el cuestionar no significa que te esté atacando. Y que como cooperativista no quiere decir que porque yo sea de otro color, no voy a poder tratar con el color que está acá. O porque yo sea de este color voy a tener que decir sí, aunque yo consideraría que fuera otra cosa. O sea, quitémonos esos prejuicios de la mente. Tenemos una empresa y esta empresa es cooperativa o la queremos poner. Entonces, pues hay que aprender la realidad con la certeza y con la confianza de que con respeto y con congruencia, pero sobre todo atendiendo a lo que dice la normatividad, las autoridades nos tienen que escuchar, sean del color que sean. No importa quién esté en tu municipio o en tu alcaldía. No importa si mañana ya está otra persona y pasado y al año siguiente o a los 3 años otra más. Con quien sea, como sociedad cooperativa tenemos que aprender entre las cooperativas como sector a pues
pero sobre todo a fortalecernos de forma autónoma, autogestionar, compartiendo sus valores de solidaridad, de ayuda mutua, de cooperación. Y si la autoridad no está sensible en eso, no quiere decir que le vamos a atacar o cuestionar. Vamos a sensibilizarla, trabajemos en el proceso de hacer que reconozcan nuestra naturaleza, porque a veces no es que nos ataquen por atacar o que no nos vean porque decidan, ay, los vamos a ignorar. A veces es simplemente que desconocen lo que somos y lo que hacemos. Y por eso no nos dan más facilidades. ¿Por qué no? En lugar de tener prejuicios de todo va a estar bien y mejor lo dejo a ver qué pasa, o todo está muy mal y ya no hago nada, nos quitamos ese prejuicio y hacemos lo posible por ver y por dar continuidad y apoyar. Recordemos que tenemos una obligación aparte como mexicanas y como mexicanos, ser propositivos. Si vamos a cuestionar algo, alguna vez si vas a dar un problema, al mismo tiempo del trapito con el que se limpia ese problema, para que entonces sí podamos cerrar el ciclo. Pues yo les agradezco mucho su atención. Espero de verdad que toda la información que vertimos sea de toda su utilidad, que puedan hacer lo posible por llegar hasta que abran su cuenta bancaria y que podamos de verdad estrechar lazos para ayudarnos cuando se presenta alguna dificultad, pero sobre todo para acompañarnos cuando necesitemos, para obtener un financiamiento o para dar una asesoría o simplemente para terminar de constituirnos legalmente. Yo quedo a sus órdenes, soy su amiga Alejandra Cimental y pues bueno, ustedes ya tienen mi número de teléfono, el correo electrónico al que pueden buscarnos y sobre todo en las redes sociales. En el grupo les estaremos compartiendo links o la página donde podrán estar viendo las sesiones. Les agradezco mucho y además queda el compromiso de compartirles vía escrita un material completo para que puedan tener una guía para su constitución. Si tienen algún comentario, se los agradezco y les pediría que si pueden, abran sus cámaras para tomar una captura de nuestra sesión final.